Amigos, hoy como siempre, qué gusto poder saludarles en este espacio, en Cultura Hidalgo, donde hacemos del arte, ya lo sabe, una manera de existir. Bienvenidos sean. Ya hemos visto en otras ocasiones los grandes museos del mundo y conocido un poco sobre la historia de los grandes maestros de la pintura, la música y la escultura. En esta ocasión, ¿de qué va el programa? Hablaremos sobre 3 grandes ciudades del mundo, por supuesto capitales de países importantes para la humanidad y para el desarrollo del arte y de la cultura. Conoceremos sobre ciudades museo, es decir, aquellos centros poblacionales que desde sus orígenes fueron destinados a ser parte fundamental de sus países, pero también de la humanidad. Conoceremos 3 grandes ciudades, sí desde el punto de vista histórico, pero sobre todo la importancia de su riqueza cultural, su arquitectura, sus lugares donde se desarrolla gran actividad cultural. ¿Tienen en mente algunos? Y pues también hablaremos del desarrollo de su riqueza. Son designados como ciudades museo por su antigüedad cultural, población y un sinfín de atractivos culturales para todos. ¿Qué es una ciudad museo y cómo logra esa denominación? Hablaremos, por ejemplo, de la Ciudad de México, naturalmente de la capital de nuestro país. Pero no desde el punto de vista prehispánico, sino ya como una ciudad moderna con grandes riquezas culturales. Asimismo, nos iremos a Florencia, ciudad italiana donde el arte y la cultura se posicionaron como una actividad humana indispensable. También iremos a Berlín, una ciudad alemana con una gran historia y cultura. Hoy, una capital mundial del arte. ¿Cuáles son sus riquezas, sus museos, sus plazas, su hermosa arquitectura sin lugar a dudas y también la proyección para el futuro? Así es que sean todos y todas bienvenidos a Cultura Hidalgo, donde hacemos del arte una manera de existir. Bienvenidos, comenzamos. Todas las ciudades del mundo tienen una gran historia, desde cómo se fundan y cómo se le da la importancia. Muchas capitales de países o provincias, otros solo ciudades importantes geográficamente y comercialmente, como puertos marítimos, centros industriales o centros capitales o políticos. ¿Cómo son designadas y por qué como ciudades museo no cualquiera puede llegar a tal distinción, convirtiéndolas en ciudades del mundo, de la humanidad? Muestra del desarrollo de la civilización a nivel mundial. ¿Qué son las ciudades museo? Vamos a ver a continuación. Una ciudad museo es aquella que por su historia, importancia económica, social y política va generando un estilo de vida de sus habitantes que en su cotidianidad forman una cultura que, aunque parecida a otras, son diferentes. La actividad humana es en sí ya una manifestación cultural. Para ser considerada ciudad museo, debe ser histórica por su origen y desarrollo, así como la importancia dentro de la civilización regional y humana, contar con una actividad más allá que la económica, generando cultura, creando recintos que preserven su pasado y muestren a la humanidad su trascendencia, en sí un monumento al pasado y una proyección al futuro. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que determina si una ciudad es o no museo. Debe contar con un acervo cultural importante, una cantidad de instituciones para la difusión y conservación de su pasado, así como una gran riqueza arquitectónica e histórica. Sus plazas, calles, edificios, monumentos, espacios públicos, universidades y todo aquello que promueva el desarrollo de la civilización. Una ciudad museo está protegida por contar con un acervo cultural histórico y humanista y tener los elementos para asegurar su desarrollo y proyección de nuevas manifestaciones y formas de vida humana. Capitales de todos los países del mundo tienen una historia interesante, unas producto estratégico para la guerra, otras puntos geográficos para llegar más lejos aún, centros poblacionales de clases ricas, militares y políticos, pero asimismo de mercaderes, de marineros, de aventureros, de viajeros, artistas en búsqueda de nuevas sensaciones, Praga en Checoslovaquia, Londres en Inglaterra, Barcelona en España, Nueva York en Estados Unidos, La Habana en Cuba o Beijing en China. Estas son grandes ciudades del mundo. Qué interesante, ¿no? Veamos. Las ciudades son un fenómeno vivo y permanente. Desde sus orígenes necesitan de un acuerdo para asegurar su equilibrio y estabilidad social. Una ciudad es aquel centro poblacional donde sus habitantes se ocupan de actividades diferentes a la agricultura y ganadería, así como garantizar seguridad a la población. La idea de ciudad proviene de 2 corrientes filosóficas, la aristotélica y la platónica, donde se busca que fuera un centro donde se desarrollara el arte, la escultura, las letras y el teatro,
El ágora era el centro de la población y su única vocación era elevar el espíritu humano por medio de las artes. En el periodo barroco, las ciudades eran amuralladas para protección de enemigos, bastiones militares y fronteras entre reinos o territorios. Ya la actividad humana era mercantil, artesanal, financiera y artística. Estos migraban del campo a las ciudades para poder desarrollar sus artes, que estaban destinados a las clases ricas. Para el siglo XIX, las ciudades se transforman al crear servicios básicos, como agua potable, drenaje, pavimentación, edificios y espacios públicos, instituciones educativas, museos y centros de diversión. La industria es base de muchas grandes ciudades del mundo, hasta la aparición del urbanismo, ya como elemento de una ciudad moderna. Sumeria, Babilonia, Asiria, Uruk, Asur, Nínive, en Sumeria. En Mesopotamia, Uruk, Umá. En Egipto, Menfis, Tebas, Alejandría. En Grecia, Atenas, Esparta, Corinto, Mileto, Siracusa. En Roma, Augusta, Cartago, Constantinopla. En América, México, Tenochtitlan, Tula, Teotihuacán, Machu Picchu, Cusco, Bogotá, La Habana, entre otras, fueron las primeras grandes ciudades de la civilización. La nuestra, para nosotros, la mejor ciudad. Aquella gran Tenochtitlan, con el paso del tiempo, se fue transformando para dar paso a una ciudad de gran importancia en el mundo, con un acervo cultural y arquitectónico que la llevó a tener un sobresaliente nombre fascinante, la ciudad de los palacios, bautizada así por Alejandro von Humboldt, quien también visitó Pachuca, por cierto, y la comarca minera. Von Humboldt decía que México era moderno, pero en su interior, su alma es muy antigua. ¿Ustedes coinciden? Yo creo que sí. Y de gran valía cultural, eso decía Humboldt, que tenía una gran valía cultural para la humanidad, la Ciudad de México, y que, por cierto, no olvidemos, es la ciudad con mayor cantidad de museos a nivel mundial. Una de las ciudades más importantes, bellas, históricas y considerada como museo es la capital de nuestro país, la Ciudad de México, cuyo verdadero nombre es México Tenochtitlan, fundada hace ya más de 700 años y cuya vida determinó gran parte de la personalidad de nuestra nación. Orgullo histórico con una riqueza cultural que se basa primordialmente en sus habitantes. Con 1.485 kilómetros de extensión, el antiguamente llamado Distrito Federal era el centro regional, político y militar hasta antes de la llegada de los europeos. Se dice que esta megalópolis se transforma constantemente y cada una de las etapas históricas de México está presente en sus calles, barrios, edificios, museos. En la época prehispánica, la Gran Tenochtitlan fue la más importante del nuevo continente, impresionantemente bella. Los españoles la destruyeron. Durante la colonia se crearon edificios y palacios que le otorgaron la calidad de la más moderna de aquel tiempo. Alejandro von Humboldt, al conocerla, la llamó la ciudad de los palacios. Durante la independencia, el primer y segundo imperio, la Ciudad de México presenta grandes contrastes, barrios pobres y colonias de poderosos. Sin embargo, la cultura y el arte es una actividad constante y sus calles son históricas, incluso desde antes de la creación de Tenochtitlan. Es la ciudad más poblada del país, pero también la más pequeña territorialmente hablando. Con gran actividad comercial, industrial y cultural, ya en los años 40 del siglo pasado, era la más moderna de América Latina y más poblada, con sus más de 2 millones de habitantes. La actividad cultural es de las más grandes del orbe. Ahí encontraremos 2.000 monumentos históricos, 1.321 museos, 1.976 espacios culturales, 111 pueblos históricos. Es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo, patrimonio de la humanidad, orgullo nacional. Respetémosla, conservámosla y conozcamos su grandeza. ¿Qué le ha parecido hasta estos momentos Cultura Hidalgo? Ojalá que esté disfrutando mucho de este programa, pero le invitamos a hacer una pausa promocional que, como siempre, es muy breve. Estamos en Cultura Hidalgo hoy hablando de las ciudades museos, aquellas que deberíamos conocer. Esto es solamente un esbozo sobre lo que son estas grandes ciudades. Volvemos después del corte para entrar en un lugar, una ciudad impresionante, llena de historia y de arte, simplemente Florencia, la gran ciudad de Italia y los genios. Regresamos a Cultura Hidalgo.
Le agradezco muchísimo por continuar con nosotros en este recorrido. Y bueno, pues enviamos un saludo a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales y por supuesto a quienes nos están mirando a través de la señal del 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y seguimos. Esta ciudad bien la podemos o debemos de llamar como la capital mundial de la cultura, una de las ciudades más hermosas del mundo, capital cultural del medievo y renacimiento. Sus calles, plazas, museos y edificios son arte puro de diferentes épocas de la humanidad. En esta ciudad vivieron los grandes artistas de la antigüedad. Florencia, la capital de la cultura y del arte. Florencia en Italia es la ciudad del mundo con mayor historia cultural y artística. Fue centro cultural desde su fundación. En ella han vivido o trabajado los más grandes artistas, escultores y escritores de la antigüedad. Ciudad museo. En cada calle, esquina, iglesia, museo o plaza, el arte se encuentra desde el año 59 a.C. Originalmente fundada para ser una ciudad de refugio de militares retirados, se ubica en la parte norte del centro de Italia, en la región llamada Toscana. Actualmente cuenta con más de 400,000 habitantes en una extensión de 102 kilómetros cuadrados. Patrimonio Mundial de la Humanidad, fundada por los romanos con el nombre de Florecimiento, Florencia. Centro comercial, industrial y agrícola, rodeado de bosques y colinas dedicadas a la actividad agrícola y habitacional. Fue fundada por el emperador romano Julio César en el año 50 a.C. Campamento militar donde 4 calzadas llegaban al centro de la población, hoy Plaza de la República. Desde su fundación, la visita de viajeros, mercaderes, artistas y militares la colocan como una de las metrópolis más ricas del mundo. Ciudad comercial y financiera, Florencia es hoy día un centro turístico cultural con el mayor número de visitantes por año en el mundo. Cuenta con un mito de San Miniato, primer mártir cristiano durante la persecución cristiana. Fue decapitado en la actual Plaza de la República. Cuenta la leyenda que recogió su cabeza y llegó caminando a una colonia donde actualmente se ubica la Basílica de Miniato del Monte, uno de sus tantos personajes célebres de Florencia. Hemos sabido que la familia o la dinastía de los Medici contribuyeron en mucho para hacer de esta ciudad una capital de la cultura y el arte, pero también una ciudad de gran importancia comercial y financiera, una ciudad muy poblada del centro de Italia, capital de ese país. Por algunos años, su acervo histórico y cultural es parte del patrimonio de la humanidad, ciudad de las más visitadas en el mundo y donde el turismo es netamente cultural. Una ciudad admirable por todas sus riquezas que están ahí en la vía pública o en sus museos. Esta es su historia. Florencia, ciudad militar donde en sus primeras decenas de años de vida fue centro de guerra entre los ostrogodos y los bizantinos. Vivió bajo los dos gobiernos hasta que Carlomagno la conquistó en el año 774 y decidió convertirla en una ciudad dedicada al arte, la belleza y la paz, protegiendo las riquezas que ya contaba. Desde el siglo VII y dado el poder económico, financiero, comercial y cultural, su moneda llamada florín de oro fue la primera moneda europea reconocida en todo el mundo, gracias a la divisa que respaldaban sus grandes riquezas culturales y las familias que ahí vivían y protegían a artistas y escritores. Durante la Edad Media inicia la Edad de Oro del arte florentino, creando escuelas, talleres y lugares públicos donde los artistas desarrollaban su trabajo. Para el siglo XII surge el periodo comunal y es entonces cuando surgen escuelas o gremios que dan como resultado el arte gótico, la escuela de Boccaccio, la llamada Era de Decamerón. Dante Alighieri vive ahí y es donde escribe sus grandes obras. En 1348, la peste negra reduce gravemente la población, se aísla a gran cantidad de personas y en el Decamerón de Boccaccio se inmortaliza, ya que el ocio, la creación y el arte son las únicas actividades que se permiten. Gobernada por la familia Albizzi, enemigos de los Medici, crean una ciudad-república, origen de la democracia italiana. Lorenzo de Medici, mecenas, apoya a Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Botticelli, escritores como Nicolás Maquiavelo, quien escribe Historias Florentinas, donde ya se menciona la grandeza cultural de la ciudad, cuna del Renacimiento. Su cultura humanista la convierte en ciudad museo. Después de la ocupación nazi, es considerada ciudad abierta.
es decir, acepta visitantes de cualquier parte del mundo. Ahora haremos un recorrido por sus riquezas culturales y museos. Una ciudad destinada a otros propósitos militares y comerciales. Y finalmente, al contar con tanto recurso monetario, se invirtió en arte. Sus mecenas, los Medici, trajeron a grandes genios para que trabajaran y engrandecieran su destino, que es el de la apreciación artística y cultural, entre otras muchas cosas. Estas son sus riquezas culturales. Florencia es la ciudad más rica en el patrimonio cultural del mundo. De estilo renacentista, sus calles son una galería de arte que ha sobrevivido más de 1000 años, centro histórico y patrimonio de la humanidad, lugar donde por primera vez se expone el arte a la población en general y sale de los palacios y edificios de los mecenas. Arte renacentista y sacro, la religión católica tiene gran influencia en sus obras, como el domo de la Basílica Santa María del Fiore, catedral, cúpula, campanario del Giotto y el baptisterio de San Juan, así como una serie de capillas y pequeñas iglesias de barrio donde hay obras de arte de artistas desconocidos y otras de grandes, como Da Vinci, Miguel Ángel o Donatello, así como la Basílica de San Lorenzo y del Santo Espíritu, hoy museos nacionales. Su infraestructura urbana es artística e histórica, como el Palacio Viejo, la Plaza de la Señoría y una serie de puentes que conectan la parte oriente con la poniente de la ciudad, tales como el Puente Viejo, único que no pudo ser destruido por las bombas de los nazis, Santa Trinidad y el Puente Nuevo, que data de 1218. Galerías como la de la familia Uffizi, una de las más ricas y poderosas, donde se albergaban grandes obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Donatello. En la Plaza de la República, lugar de gran importancia política, se encuentra la estatua de Neptuno, una de las obras más importantes del mundo antiguo, el Museo de la Academia, donde está el David de Miguel Ángel, el Palacio de Bargello, los Palacios de Médicis, entre otros. Una serie de jardines, plazas y salones donde tanto la música y la escultura eran las actividades más importantes. Por sus calles y edificios deambulaban los más grandes artistas de la antigüedad, creando un espíritu libre y la ciudad más impresionante culturalmente hablando del mundo, la más visitada, donde la cultura es el centro de toda actividad, patrimonio y monumento de la civilización humana. ¿Qué le parece este recorrido por las grandes ciudades, museos del mundo? Desde la ciudad de los palacios, nuestra querida Ciudad de México, o Florencia, la potente ciudad del arte. Haremos una pausa más y volveremos para hablar de una ciudad verdaderamente fascinante, Berlín. Volvemos a Cultura Hidalgo, donde hacemos del arte una manera de existir. No se vaya. Y para finalizar nuestro recorrido por estas ciudades museo, históricas y hermosas, donde en sus calles y plazas públicas el arte está a la vista de todos, donde sus museos guardan riquezas de gran importancia. Esta, una ciudad que ha vivido grandes esplendores, pero también grandes desgracias, y en todo momento. Esta ciudad se levanta y se reconstruye, haciendo siempre una mejor versión que la otra. Berlín, capital de Alemania, destruida en la Segunda Guerra Mundial, reconstruida para convertirse en un centro cultural, comercial y financiero, el más importante de Europa. Este es Berlín. Berlín es una de las ciudades más importantes del mundo dentro de la civilización. Pese a ser un centro poblacional desde 1174, su fundación data de 1237, fecha oficial, convirtiéndose en un centro comercial y financiero de Europa. La actividad cultural no fue su primera vocación. Esta ciudad-museo, destruida en más de 2 ocasiones, es ejemplo de la entereza y disciplina de sus habitantes. Berlín fue dividida varias veces, desde la guerra con Prusia en 1759 hasta la Segunda Guerra Mundial, en que fue dividida en 4 sectores, cada uno para los países vencedores de los nazis. En 1871, Berlín era ya capital de Alemania y el centro financiero y arquitectónico más importante del país. Desde grandes palacios y edificios públicos, las calles de esa ciudad desde hace más de miles de años son parte del patrimonio de la humanidad, y aunque hubo otras ciudades alemanas donde la cultura era actividad fundamental, en esta, la arquitectura, museos y calles la convierten en museo. Desde su creación en el Imperio Romano, la llamada Germania fue una región nunca sometida por el imperio.
Fueron sus aliados y parte de Roma, guardando su historia y raíces, siempre diferenciándose entre esa raza y la de los otros europeos. Combatió desde su origen la mezcla entre pueblos. Alemania ha sido capital del Reino de Prusia, del Reich alemán, República de Weimar, capital del Tercer Reich. Un sector fue la República Democrática Alemana, hoy una ciudad europea histórica y patrimonio de la humanidad. Pocas ciudades del mundo han tenido tantas transformaciones. Ciudad histórica en sus museos, edificios y calles, hoy es centro cultural mundial. Ciudad de paz, recibe a todos los visitantes del mundo y es un santuario actualmente de la tolerancia y antidiscriminación racial. Por su mismo pasado, es un museo viviente. Berlín, capital de Prusia, del Reich alemán, de la República de Weimar y del negro pasado, del Tercer Reich, destruida más de 2 veces, centro neurálgico de 2 grandes guerras mundiales, derrotada y aniquilada, administrada por sus enemigos y devuelta al pueblo alemán. Berlín es una ciudad apasionante, con una gran riqueza arquitectónica y cultural. Muy pocas ciudades tienen la capacidad de levantarse de sus ruinas. Berlín lo hizo. Entre las muchas riquezas culturales, históricas y arquitectónicas que tiene Berlín, están relacionadas con la civilización humana, así como una importante huella en la historia moderna que transformó a la humanidad y la geografía del mundo. Parte de un pueblo con profundas raíces y posibilidades de transformación como pocas culturas tienen. Desde la puerta de Brandenburgo, que no es un arco del triunfo, regresaría a su pasado romano, una puerta que significa el triunfo de la paz sobre la guerra. Fue en un país y una ciudad destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El muro de Berlín es la pared que dividía el sector oriental con el occidental. Significó la división del mundo en 2 bloques, pese a que en realidad estuvo dividida en 4. Hoy monumento a la ignominia y el del Holocausto, es muy respetado y visitado. El Parlamento de Berlín, edificio cuya cúpula es una obra de arte arquitectónico, vestigio del pasado de esta ciudad que ha tenido varios rostros, monumento a la democracia y defensa de los derechos humanos. Otro monumento histórico y arquitectónico es el Palacio de Charlottenburg, Palacio de Carlota, esposa de Federico III, durante 1695 y 1699, uno de los palacios mejor conservados del mundo, museo cuyos salones contienen grandes riquezas culturales y artísticas del pueblo alemán. Berlín, una ciudad reconstruida varias veces, otro museo vivo. Otra riqueza arquitectónica es la Catedral de la ciudad, el Museo del Pérgamo, donde se exponen parte de las diferentes etapas de la vida histórica y cultural de Alemania, así como del Museo Judío de Berlín, donde se muestra la importancia del pueblo judío en la cultura alemana, la iglesia memorial del Kaiser Wilhelm o la antigua galería, acervo fotográfico y pictórico alemán, la columna de la Victoria o el Museo de la Historia de Alemania, una de las ciudades que en cada calle, plaza y edificio, la historia y el arte viven. Hemos llegado al final de este programa, así hemos terminado con nuestro recorrido apasionante, sin lugar a dudas. Ojalá que usted comparte esta opinión. 3 ciudades hermosas y de potencial cultural impresionante. La Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan. Florencia, la capital del arte de la Edad Media y Renacimiento. Y Berlín, una ciudad ejemplo de entereza y de voluntad. Ciudades, museos que por sus mismas historias son importantes y sus riquezas culturales y artísticas un legado para la humanidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cultura Hidalgo. Como siempre, es todo un gusto poder estar con usted y compartir más del arte y la cultura de nuestro país y también a nivel internacional. Lo invitamos a que la próxima emisión no se la pierda y agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de producción, pero sobre todo a ustedes por el favor de su presencia. Yo soy Belinda Pérez Ríos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.